Hola a todos, en este video vamos a comenzar a estudiar grupos cíclicos. Y para comenzar les voy a dar la definición de grupo cíclico. Y bueno, un grupo es cíclico si existe un elemento de ese grupo de manera que el grupo completo sea justamente el subgrupo cíclico generado por A. Y recordemos que este subgrupo cíclico es, por definición, el grupo que consiste de todas las potencias de A. ¿Sí? Todas las potencias donde los exponentes pues corren sobre todos los números enteros. Esto lo que quiere decir es que un grupo es cíclico si existe un elemento, de manera que todos los demás elementos son potencias de ese elemento fijo. Y bueno, la razón por la que vamos a estudiar grupos cíclicos es esencialmente porque los grupos cíclicos, pues se podría decir que son los subgrupos más sencillos que existen, en algún sentido. Entonces vamos a ver, vamos a estudiar a lo largo de estos videos varias propiedades de estos grupos cíclicos. Y bueno, la primera observación es que G es abeliano. No voy a demostrar esto, la verdad es que es un bonito ejercicio y no es difícil. Entonces, bueno, nada más para comenzar, pues sí, debemos tener en claro que un grupo cíclico siempre es abeliano. Y a continuación, lo que vamos a demostrar es que todo subgrupo de un grupo cíclico también es cíclico, pero antes de eso necesitamos un pequeño lema. Y vamos a considerar un grupo, y en principio es un grupo cualquiera, y a un elemento de G, pues tal que el orden de A, o lo que es lo mismo, el orden del subgrupo cíclico generado por A, sea igual a N, y supongamos que este se descompone como M por K. Y la conclusión es que entonces si agarramos este elemento, que ya sabemos que tiene orden N, y lo elevamos a la K, entonces el orden de A a la K es M. Y bueno, para demostrarlo, pues primero notemos que si tomamos a la k y lo elevamos a la m, pues entonces esto es por definición a la k por m, ¿sí? Y esto, pues ya sabemos que es igual a 1, porque esto es igual a la n, y pues justamente que el hecho de que el orden de a sea n, quiere decir que a la n es igual a 1. Pero bueno, eso no nos dice que el orden de a la k sea m, porque recuerden que el orden de un elemento es la potencia más pequeña a la cual elevado el elemento nos da 1. Ahora, a la m, a la k, a la m nos da 1, pero eso no quiere decir que sea el más pequeño todavía. Pero bueno, si tuviéramos un j más pequeño que m, de manera que a la k a la j es igual a 1, entonces pues lo que tendríamos es que a la k por j también sería igual a 1. Pero como j es menor que m, pues k por j es menor que k por, perdón, que sí que k por m, que es igual a n. Esto querría decir que hay una potencia más pequeña, ¿sí? A la cual si elevamos a, pues nos da 1, lo cual contradice que n es esa potencia más pequeña, que es el orden de a. Entonces, bueno, ahí está la demostración. Y ahora sí, vamos a demostrar que todo subgrupo de un grupo cíclico es cíclico. Y comenzamos pues considerando un subgrupo H de G. Y bueno, si H es el subgrupo trivial, o sea, es el que nada más contiene la identidad, o es el grupo completo, pues claro que es cíclico, ¿verdad? Porque justo estamos suponiendo que G es cíclico y el subgrupo trivial, pues siempre es cíclico, generado solamente por la identidad. Así que supongamos que H es un subgrupo de G que es estrictamente más grande que el trivial y más pequeño que el total. Y bueno, como G es cíclico, entonces todos los elementos de G son potencias de un elemento fijo A. ¿Sí? En particular, pues todos los elementos de H también son potencias de ese A. Y ahí está, ¿verdad? Entonces G es generado, digamos, por un elemento A, y entonces todos los elementos de H en particular, pues también son potencias de ese A. Y consideremos el entero mayor o igual que 1 más pequeño, tal que a la m está en H. O sea, es la potencia, digamos, positiva más pequeña que está en H. Y lo que afirmamos es que H es el grupo cíclico generado por a la m. Y esto terminaría, si logramos demostrar esta afirmación, eso terminaría la demostración de nuestro lema. Así que ahora vamos a demostrar esta afirmación. Y bueno, pues claramente tenemos esta inclusión, ¿verdad? Como A a la M está en H, pues el subgrupo cíclico generado por A a la M, pues claro que es un subgrupo de H. Entonces, pues esto es claro. Y vámonos directo a la otra inclusión. Y bueno, nos tomamos un elemento arbitrario en H, que recuerden que todos los elementos de H también son potencias de A, justamente por lo que observamos anteriormente. Y por el algoritmo de la división, pues van a existir enteros R y Q tales que T, o sea, este T de aquí, el que tenemos aquí, va a ser igual a M por Q más R. Y además, pues tenemos que R es
mayor o igual que 0 y es estrictamente menor que m. Y pues bueno, a a la t, pues entonces va a ser igual a la mq más r, que es igual a la mq por a la r. Y esto lo que me implica es que a la r es igual a la menos m por q por a la t. O sea, simplemente despejamos a la r de esta igualdad. Ahora, notemos que a la m, pues ya sabemos que es un elemento de h y entonces cualquier potencia pues también es un elemento de h. Entonces todo esto de aquí, toda esta expresión junto con el exponente, esto es un elemento de h. Mientras que a la t también estábamos suponiendo que es un elemento de h. Entonces este producto está en h, ¿ya vieron? Entonces lo que demostramos es que a la r está en h. Pero recordemos que r es estrictamente menor que m, ¿verdad? Es lo que tenemos aquí. Y bueno, si r fuera mayor que 0, entonces llegaríamos a una contradicción, porque entonces tendríamos una potencia más pequeña que m, que está en h. Entonces esto nos daría una contradicción. Así que la única posibilidad que nos queda es que r sea igual a 0. Y esto lo que nos diría es que justamente a la t pues sería igual a la m por q, que este es justamente una potencia de a a la m y por lo tanto está en el generado por a, y entonces, perdón, por a a la m, déjenme de a a la m, y entonces pues esto lo que nos dice es que pues ahora sí, ya tenemos esta inclusión de aquí y por lo tanto probamos la afirmación, y una vez que probamos la afirmación, nuestro teorema queda, perdón, nuestro lema queda demostrado, porque ya tomamos un subgrupo cualquiera y ya vimos que es cíclico. Y ahora, para terminar este video, vamos a enunciar y a demostrar un teorema que es un converso del teorema de Lagrange para grupos cíclicos. Y simplemente recordemos que el teorema de Lagrange dice que si G es finito y tenemos un subgrupo, entonces el orden del subgrupo divide al orden del grupo, ¿sí? Y entonces uno se puede preguntar si el converso es cierto, o sea, ¿qué pasaría si tomo un divisor del orden del grupo? La pregunta es, ¿existirá algún subgrupo con ese orden? Y la respuesta es no. Por ahora les debo el ejemplo, pero créanme que el converso del teorema de Lagrange pues no siempre es cierto. Sin embargo, si suponemos de que G es cíclico, o sea, si suponemos nada más G finito sino cíclico, pues entonces sí, en efecto, el regreso va a ser cierto. Si me tomo un divisor del orden del grupo, siempre va a existir un subgrupo que tenga ese orden, ese divisor. Y bueno, supongamos que tenemos un grupo cíclico finito de orden n, y entonces para todo natural, tal que d divide a n, va a existir un único, o sea, además va a existir un único subgrupo de G tal que el orden de H es igual a D. Y ahora vamos a demostrar este teorema. Y bueno, para comenzar, como decimos que G es cíclico, pues bueno, vamos a expresarlo ya como el generado por el elemento A. Entonces, si me tomo a y lo elevo a la n entre d, recuerden que d es un divisor, por lo tanto n entre d es un entero y esto tiene sentido. Si lo elevo a la n entre d y me fijo en el generado por esta potencia, pues es un subgrupo de orden d, justo por el lema que demostramos al inicio, que voy a poner en este momento en la pantalla. Ahí está, me refiero a este lema de aquí, el cual nos decía justamente que si yo me tomo a la k, pues bueno, tiene orden m. Y recuerden que el orden pues es justamente el número de elementos del subgrupo cíclico generado por a la k. Eso justifica esta primera afirmación. Y eso demuestra la parte de la existencia de nuestra conclusión. O sea que dado un divisor siempre existe un subgrupo que tiene orden ese divisor. Eso fue muy fácil. Ahora lo que hay que hacer es demostrar que es único. Y para eso supongamos que tenemos otro subgrupo de orden D. Además, por el lema anterior que demostramos de que todo subgrupo es cíclico, pues entonces lo podemos expresar así, como generado por algún elemento que le voy a llamar B. Y bueno, como el orden de B es igual a D, recuerden que justo es lo que estamos oponiendo, o sea que este tiene D elementos, que es por definición es el orden, entonces lo que vamos a tener es que B a la D pues es igual a 1. Y además, como B es un elemento de G que es generado por A, entonces pues también se puede expresar como una potencia de A. Entonces, sustituyendo esto aquí, lo que tendríamos es que a la m por d, pues es igual a la identidad. Ahora, como a la n es igual a 1, o sea, n es el orden de a porque g tiene n elementos, por lo tanto se tiene n elementos, entonces lo que vamos a tener es que n divide a m por d, ¿sí? Porque el orden de un elemento pues divide a cualquier otra potencia que cumpla justamente esto, ¿no? Que al elevar al elemento a la potencia nos da 1.
Y por definición de divisibilidad existe un entero k tal que pues tenemos md es igual a kn. Y entonces pues b que es igual a la m, aquí está, y esto es igual a la n entre d a la k, despejando nada más simplemente m de aquí. Pero entonces ya expresamos a b como una potencia de a la n entre d, que es justamente este de aquí. Entonces, pues ya tenemos que este subgrupo que tomamos, el generado por B, es un subgrupo del grupo inicial que habíamos exhibido, que tenía orden D. Pero lo que estamos suponiendo es que tanto este de aquí como este de aquí, ambos tienen orden D, ¿sí? Entonces, pues ya lo que podemos concluir, o sea, los dos tienen D elementos. Entonces, lo que podemos concluir es que pues son iguales. Y ya, eso termina de demostrar la unicidad. Solamente existe un único subgrupo de G de orden D. Y esto acaba la demostración. Y bueno, aquí vamos a terminar este video. Pues estos resultados acerca de grupos cíclicos son muy bonitos y son bien importantes. Pues bueno, les recomiendo mucho que pues vean bien los enunciados, que los entiendan. Las demostraciones también son bastante bonitas. Y bueno, los dejo aquí en este video, por este video. Nos vemos en el próximo.